Capital Sonoro. Bueno, María Fernanda, pues bienvenida a De Vital Importancia, el podcast de cultura de Canal Capital, en el cual pues vamos a hablar de sacrificios humanos. ¿Cómo estás? Estoy contenta. Volví a descubrir las frutas latinoamericanas en el desayuno y eso me dieron hasta ganas de llorar, de emoción. O sea que estoy muy contenta de estar en Latinoamérica. Ok, ¿hace cuánto no estabas? Tal vez un año. Miento, estuve en Argentina, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. O sea, ustedes son mi país vecino y las cosas que tenemos nosotros las tienen ustedes. Claro. Entonces es como muy emocionante, muy tierno, ¿no? La papaya, la uvilla, no sé cómo la llaman aquí, pero me encontré con un desayuno de frutas y eso me emocionó un montón. Perfecto. María Fernanda, quisiera que arranquemos hablando de la brújula de este libro que es el epígrafe, y usted pues recuerda escribiendo: escribir es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Hablemos de esa lección, porque inicia con la figura de la bendición. Bueno, yo en Pelea de Gallos también abría el libro con una cita de Lispector, que además creo que es como un poco la madre de todas nosotras, como una latinoamericana que también fue ninguneada, que debió estar en el boom y no estuvo, una mujer también híbrida, migrante, como en medio de dos culturas, ¿no? Y además que escribía como los dioses. Entonces es muy importante para mí Lispector, y cuando encontré esta cita fue muy reveladora, porque la cosa de los epígrafes para mí es bien importante. Yo miro los epígrafes de los otros libros con mucho interés, como esperando qué me voy a encontrar en el libro, según la cita que ha elegido el autor o la autora. Y entonces yo no tenía epígrafe para sacrificios humanos aún, estaba barajando cosas y de repente me encuentro con esta idea tan simple aparentemente, pero tan inmensa de que hay vidas que no han sido bendecidas, ¿no? Y entonces de repente todo calzó perfectamente. O sea, yo escribo sobre vidas que no han sido bendecidas, y que ella diga que escribir es también bendecir vidas que no han sido bendecidas me pareció un hallazgo y casi sobrenatural, casi un mensaje desde el más allá diciéndome: estás por el buen camino, has hecho bien. Y nada, me enamoré y decidí que fuera la única cita, que no hubiera nada más que lo distraiga. Me parece que lo sobrenatural, estas figuras del terror que crean un imaginario desde el cine, la música y la misma literatura, como las brujas, los demonios, los encantamientos, se ofrecen como una excusa para iluminar la maldad que nos rodea. ¿Cómo teje precisamente ese puente? Sí, es justo como lo has dicho, es una excusa para hablar del mal humano, que es el único mal que existe además. Nadie está poseído por el demonio cuando viola a una niña, ¿no? Claro. Eso no pasa. Sería muy fácil, nos conseguiríamos un ejército de exorcistas y acabaríamos con la violación. Pero no es así. No es así. Entonces, para mí, toda la historia de la literatura de terror y del cine de terror, que sobre todo el cine fue el que me convirtió en narradora, porque yo soy un producto de los 80s y de los 90s y de cuando el terror se hizo mainstream, y de muchas heroínas sobre todo, ¿no? Alien, incluso esa Sigourney Weaver, que siempre Sigourney está ahí, la de Cazafantasmas, ¿no? Es que a pesar de que son los 4 tipos, supuestamente los héroes, sin ella no, ¿sabes? No se resolvía el asunto. Y luego Mad Max, ¿no? Esa Tina Turner increíble. Y luego todas las que se llaman The Last Girls, ¿no? Las sobrevivientes de los slashers, ¿no? Como Jamie Lee Curtis, que es como la diosa absoluta de la Final Girl, ¿no? Uh-huh. La amamos tanto. Y entonces fue importante porque yo no solo encontré, y la princesa Leia, por supuesto, yo no solo encontré referentes femeninos
que vencían a los monstruos, sino que encontré mi tribu, digamos, ¿no? Gente que era rara, no era la bella, la porrista, la exitosa con el sexo opuesto, era la fea, supuestamente, la tímida, la inocente, la que a los chicos no le hacían caso, la que salvaba, digamos, el día, ¿no? Y entonces eso era como, para alguien como yo, era como, wow, ¿no? O sea, también se puede ser este tipo de persona y ser una heroína. Entonces eso fue muy importante para mí y además yo creo que el terror desde siempre, pero en concreto el que yo hago, el que estamos haciendo un grupo de mujeres latinoamericanas, es el terror del trauma. O sea, vivimos en un continente que está increíblemente traumatizado y que siento que los escritores lo han contado sin recurrir a la herramienta de bucear dentro del trauma, tal vez por miedo, tal vez por desinterés, pero yo creo que hablar de los vaivenes políticos y económicos de América Latina, o las dictaduras, o los narcoestados, por ejemplo, es una cosa que no se puede hablar sin el trauma colectivo e individual de una familia. Héctor Abad Faciolince se lo hizo un poco, ¿no?, en el libro sobre su padre, pero es un libro de autobiografía, no es un libro de terror, que es terrorífico, pero es un libro autobiográfico. Y yo creo que en cambio nosotras estamos haciendo con el símbolo del terror, con el símbolo del personaje terrorífico, el personaje demoníaco, monstruoso, la casa embrujada. Estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de emigración, estamos hablando de superioridad, entre comillas, de los ricos frente a los pobres, o de los blancos frente a los mestizos o afros, ¿no?, o indígenas en el caso de Ecuador, que es muy bestial, en el caso de Colombia también, me imagino, pero en el caso de Ecuador es que lo veo, o sea, las personas dueñas de cada rincón de ese país son las personas que o se ridiculizan o se explotan, y cuando deciden manifestarse porque no pueden más, se las reprime de una manera brutal. Entonces, ¿qué es eso sino terror? Y que se estén destruyendo los acuíferos y la Amazonía. O sea, les invito a que googleen, que ahora no me sale la cifra, no me acuerdo, la googleé hace poco, de cuántos árboles talan a diario en la Amazonía. Pero es una cosa que te pone los pelos de punta. Mientras estamos teniendo esta conversación. Sí, no, miles. Entonces, yo creo que nosotras tenemos una conciencia política muy fuerte, somos feministas la mayoría, ecologistas. Está este libro Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que es un libro de terror ecológico, porque es lo que puede pasar por todo el glifosato que le ponen a lo que come la gente, ¿no? Y toda esta posibilidad que antes era la energía nuclear, ¿no?, que Stephen King escribía muchas cosas durante la Guerra Fría con el tema de la energía nuclear y sus peligros, y nosotras ahora vemos que el peligro es que se están acabando el agua, se están privatizando las montañas y los árboles y están destruyendo la flora y la fauna, y yo creo que si no lo escribimos en un sentido o en una clave de terror o ciencia ficción, creo que se va a diseminar como se diseminan tantas cosas sobre el cambio climático que nadie quiere leer. Entonces yo creo que es un poco que metemos la bomba dentro de una historia de terror. Ya. Pelea de Gallos pues nos dejó un poco entrenados con un ritmo de lo que es su escritura. Esta vez parece que todo es más ágil y más corto. ¿Cómo fue dibujando los relatos esta vez? Bueno, fíjate que era la pandemia. Yo escribí Sacrificios Humanos durante la pandemia y supongo que todo era más corto a nivel mundial, digamos. Todo era más efímero y evanescente. Hoy podías estar y mañana no. Y de hecho, no sé si recuerdan, pero en Ecuador
fue uno de los países como simbólicamente más brutales en el COVID. O sea, yo estaba rodeada de muerte literal y mi mamá estaba rodeada de muerte de sus amigas, de los padres de los amigos de sus hijos, y era como casa tomada, pero peor. Y entonces era un momento en el que cambió todo. O sea, si cambió nuestro uso del espacio urbano y cambió nuestro supuesto dominio sobre la salud y nuestra supuesta evolución y lo modernos que somos porque tenemos solución a todo, ¿cómo no iba a cambiar mi escritura también? Es la primera vez que me lo preguntan, pero estoy intentando dar una hipótesis de respuesta. Yo creo que yo estaba enloqueciéndome como todo el mundo, ¿no? Pero además estaba sola. Y entonces hay ahí supongo, unos latigazos de una persona que está empezando a perder la razón. María Fernanda, el movimiento y las mujeres son hilos entretejidos en este libro, la migración y las violencias a las que se enfrentan las mujeres cuando cambian de país y se encuentran, independientemente del número del mundo al que llegan, o pues del lugar, con las violencias de siempre, ¿no? Detonan imágenes fuertes en los relatos. Hablemos de ese monstruo burocrático un poco. Es de los peores que existen. Mira, yo vivo hace 20 años fuera del Ecuador. Los últimos 18, sobre todo de los últimos 18, los primeros 5 fueron realmente devastadores y realmente aterradores. Pero yo, antes que hablar de mí, de mi experiencia y de subirme al púlpito, prefiero hablar de los y las venezolanas que están eligiendo nuestros países que ni siquiera los están eligiendo, no pueden, no tienen país, ¿no? Un poco como los sirios, no es que sea, el sirio se quiso ir, no, que no tiene, Damasco no existe, digamos. O sea, ¿qué quiere? Que sus hijos jueguen en cascotes de edificios, ¿no? O sea, no hay país. Y entonces tratamos a las venezolanas, o sea, vete a un prostíbulo en las afueras, o ni siquiera en las afueras, y pregunta a ver quiénes trabajan ahí, qué nacionalidades tienen. Que es lo mismo que hacen con las colombianas en Europa. Entonces dices, este doble rasero, o sea, ¿en serio, amigos? O sea, ¿en serio? ¿Te jode que haya trata de personas con las colombianas en Europa, pero tienes a un montón de venezolanas explotadas hasta la inmundicia en prostíbulos latinoamericanos? O sea, ¿te aprovechas de la gente desesperada? Y eso es algo que vemos todos los días, que nadie quiere hablar de eso, pero que en el minuto que hay una despedida de soltero dice, ¿a dónde vamos? Pues a tal sitio donde están las que están buenísimas, las venezolanas. Por favor, es que de verdad, yo, si saben cómo me pongo para que me invitan, yo me pongo muy loca. Porque digo, no me jodas, o sea, pides respeto a Estados Unidos y a Europa, a los colombianos y colombianas que han decidido emigrar porque necesitaban buscar mejores condiciones de vida, y no le das la oportunidad a estas personas que son nuestros, que son de la comunidad andina, que son nuestros igualitos, para que tengan esa vida que queremos que los colombianos y colombianas encuentren en el extranjero. No que nos quitan el trabajo, no que no sé qué, no sé, a ti no eres tú un venezolano que le ha quitado un trabajo a un colombiano, ni tú, ni yo. Entonces no sé qué trabajo nos quitan. Este hotel está lleno de trabajadores colombianos. Entonces estamos teniendo un doble rasero porque creemos que lo que a nosotros nos aplica como justicia social no le aplica a los demás. Sí. Y quedan además en una posición de no ciudadanía. Que es la posición en la que quedan todas las víctimas. Porque no hay nada peor que no ser considerado ciudadano en un país. Nadie te va a buscar si desapareces. Y eso lo saben los asesinos, los violadores, los traficantes de personas. Lo saben perfectamente. Que no te vas a quejar
porque a quien busca la policía es a ti. Pasemos ahora, María Fernanda, me interesa que hablemos de las formas en las que se narra precisamente el horror y el dolor. A veces es claro quién daña y es el malo, quién golpea, quién viola, y otras veces ese límite es como sutil, cómo ha decidido rodearlo, cómo abonar las conversaciones en ese limbo que es tan humano. Intento ser un poco, bueno, intento no tener una visión bueno o malo del cuento de hadas, ¿no? Eso sería pueril y sería ridículo. Yo sé que yo soy mala en muchas cosas. Yo sé que esta camiseta me la compré en Zara y que Zara usa niños en Bangladesh a los que les pagan 50 céntimos al día, ¿sabes? Yo sé que hay chicas que están haciendo mi ropa y que están haciendo todas las cosas que uso, y sé que hay gente que está haciendo mi ordenador por 2 centavos y yo pago por él 1.500 euros, ¿no? O sea, yo soy consciente de que yo soy el mal también en mi forma de consumo. La forma de consumo es una forma de hacer democracia y de hacer justicia social, y yo no la ejerzo siempre, con lo cual todo el tiempo estoy pensando en mis incoherencias. Vivo en un país carísimo, no estoy en Ecuador a pie de guerra defendiendo la Amazonía, estoy hablando contigo en un hotel precioso, en un sofá comodísimo, o sea, ¿quién es esta pendeja? ¿No? O sea, ¿es verdad su compromiso o es porque él está de moda? O sea, yo vivo con esa sensación de irracionalidad y de incoherencia, pero me lo banco, como dicen los argentinos. O sea, sé que mucho de mi vida está sostenido sobre espaldas de mujeres que están de rodillas limpiando suelos. Y entonces eso debo de saberlo y debo de ser consciente de que en mí misma hay un monstruo y que tengo que luchar contra él y tengo que intentar que sea menos monstruo cada vez, más coherente cada vez. Me cuesta un montón, porque el mundo capitalista te traga, no te deja pensar. O sea, más bien te deja pensar, necesito otro teléfono móvil por la obsolescencia programada, ¿no? Y entonces no te deja pensar que hay gente que te necesita, ¿no? Para que hables por ellos. Claro, y ahí también me surge la pregunta. A veces no es también muy hábil el sistema en individualizar la culpa, como que nosotros seamos como los que tenemos que estar pendientes de dónde viene exactamente el y de reciclar y de no sé qué, y el saco que compramos, como que y un poco el discurso siempre va a que es culpa de uno, que no es un consumidor responsable, pero es muy difícil. Igual hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas, como que sobrepensar absolutamente el recorrido de todo. Uy, yo sobrepienso tanto que yo creo que me voy a volver loca. Yo creo que esta es la última entrevista en la que estoy cuerda. Más o menos. Aprovéchala, ¿eh? En la próxima ya desvariaré y babearé. No es muy hábil igual el sistema en eso, como en individualizar la culpa y no asumir. Sí, pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Decir no es mi problema, ¿sabes? O sea, esa es mi constante como desesperación, porque además soy una persona que sobrepiensa todo el tiempo y que se culpable como un putas, perdón, no sé si se puede decir eso. Se puede. O sea, como buena mujer, vivo con la culpabilidad, nací con el pecado original, entonces todo el tiempo estoy pensando por qué no separa el vidrio de la mierda, de la cáscara de huevo. Y entonces culpa en la basura, culpa en la comida que le compré a mi gato, culpa en la camiseta que me compré porque me gustó y porque soy consumista. Y entonces todo como... Y escribo libros, y los libros, para hacer libros se talan árboles, y maldita sea, ¿no? O sea, es como... ¡Ah! Es el puto sistema, y entonces hay que bombardearlo desde adentro. Yo siento que si escribiera
de cosas inocuas o esas novelacas que sacan, sobre todo los señores, con todo respeto, no respeta, de que de 600 páginas dice, por mis santos cojones ustedes tienen que leer esto. No, Hollebeck, ¿cómo se dice? Hollebeck. No, me da la gana de leer tus pajas mentales. O sea, 1, no eres bueno. 2, ¿por qué? O sea, ¿sabes cuántos árboles se han talado para escribir tus libros de mierda, Hollebeck? ¿Sabes? O sea, tú no tienes que leer Pelea de Gallos ni Sacrificios Humanos. Mi editor me mataría en este momento si estuviera aquí. Pero yo no se lo impongo a la gente. O sea, si tú quieres leer, tú vas a encontrar unos cuentos sobre el horror que significa ser el desposeído de esta tierra y ser la víctima y ser mujer, que muchos hombres no tienen idea de lo que significa ser mujer. 1 de cada 4 de nosotras ha recibido violencia sexual. Este dato está estudiadísimo por una mujer. 1 de cada 4. O sea, piensa cuántas mujeres tú conoces y piensa que 1 de cada 4 ha recibido una agresión sexual, la haya denunciado o no. Entonces, a ustedes no les preguntan cómo iban vestidos, a ustedes no les preguntan si habían bebido, a ustedes no les preguntan si estaban con su mujer o con un amante, ¿no? A ustedes no los culpan por matarlos y violarlos. Entonces, yo vivo en un mundo así y creo que entre todas mis incoherencias, una que tengo muy clara es: estoy del lado de la víctima. Y mi literatura, que es de terror, tiene que hablar del terror que significa ser el ser más vulnerable de esta tierra. El niño, la niña, el niño trans, que hay un cuento que es de un niño trans y un niño que es un freak. O sea, no entiendo cómo se puede debatir que una mujer trans es una mujer y se la separa de todo y se cree que se está aprovechando de un sistema, cuando es el nivel de asesinatos de las mujeres trans es inmensamente superior al asesinato de las mujeres nacidas mujer. ¿No te importa? O sea, mi pregunta siempre es a la gente: ¿no te importa? Y claro, caigo súper bien. Soy el alma de las fiestas. No sé, es que sabes que no quiero pasar por este mundo sin que no me importe. No quiero tener una vida de mierda de ir todos los domingos al supermercado, cambiar el televisor por el nuevo de pantalla más plana todavía que la plana, y ya una que es casi transparente y que los colores se ven como... No quiero eso, no quiero el último iPhone 529. ¿O sí? O sí, pero quiero hacer el bien. Y la manera en la que yo he descubierto que mejor puedo actuar es escribiendo. Para lo que sirva. Uh-huh. Y para cerrar, parece que cuando las figuras del horror son inventadas siempre existe un alivio de justicia. Para los vampiros, las cruces, bueno, sí, pero todavía nos queda mucho espacio en las manos para sujetar unas formas concisas de alivio, reparación o justicia para los males cotidianos a los que igual pues, qué bonita esa pregunta. Referencia. ¿Cuál cree usted que es entonces el lugar de la ficción en ese escenario? Más bien creo que, como tú hablabas de los vampiros, el ajo, la cruz y el hombre lobo, la bala de plata y todo eso, como que todos los monstruos clásicos tienen su contrapeso o su forma de aniquilarlos. Pues yo creo que hay que enseñarles a las niñas a gritar desde muy pequeñas, porque nos enseñan a portarnos bien y a sentarnos bien, y nunca a reírnos muy alto, y nunca a interrumpir a un hombre. Y entonces la niña, cuando la violan o la tocan inapropiadamente, no grita, porque le han enseñado que tiene que respetar a sus mayores. A la niña, desde que tiene uso de razón, hay que decirle: si te tocan, grita. Grita, pero grita con todos tus pulmones, que todo el mundo lo oiga.
¡Mamá, me están tocando! Aunque sea tu abuelo. Yo creo que ese detalle cambiaría mucho todo el horror que tenemos que vivir desde que somos muy chiquitas. Y luego tú me decías con la literatura, ¿qué? Sí. Pero retomamos ahí la pregunta. Entonces, que según eso, en la literatura, ¿cuál cree que es entonces el lugar de la ficción en ese escenario? Mira, una vez me pasó una cosa que es de las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida. Uh-huh. Estaba en una prepa en México con unas niñas desde 14 hasta 17 más o menos. Uh-huh. Y eran muchos, porque habían ido como muchas prepas, ¿no? Muchos colegios, institutos. Uh-huh. Y entonces habían tal vez unos 300 niñas, y una niña en el turno de preguntas se levantó y me dijo: maestra, ¿usted escribió subasta para que sea como un manual de instrucciones para cuando nos secuestren? Subasta es un cuento terrible, sobre subasta de personas. Y que una niña de 15 años, en México desaparecen 11 personas al día, 11 mujeres al día, 11 al día. O sea, mientras tú y yo estamos hablando, están desapareciendo niñas en México. Y yo al ver este salón con 200 niñas, supe que simplemente por sencilla ecuación matemática iban a desaparecer algunas de ellas. Además en el estado más salvaje que es Jalisco. Y me eché a llorar. Me eché a llorar porque no sabía qué responder, porque creí que había hecho una ficción salvaje. Y esta niña y sus compañeritas que asentían me decían: ¿es un manual de qué hacer? Y dije, bueno, si estas niñas hacen esto y se salvan, y si creyeron que yo escribí esto para ellas, pues ya está. No necesito más, no necesito premios, no necesito este sofá, no necesito este buffet. Yo vuelvo a mi casa a comer lentejas. María Fernanda, muchísimas gracias por a ustedes. El tiempo. Bueno, este fue nuestro episodio de hoy de Vital Importancia. Recuerden que este podcast no sería posible sin la producción de María Cuestas, la edición de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es Juan Pablo Conto y los invito a ver otro de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro para que se suscriban y sigamos ampliando la conversación. No se pierdan de Capital Político, en el que estaremos 2 veces a la semana contándoles un poco cuáles han sido las noticias de la agenda que han ocupado la agenda nacional en estos días. Hasta pronto. Capital Sonoro.